Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Peña Quintero. A continuación mostraré el video explicando las simulaciones correspondientes al parcial 2 de Electrónica 2 de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Santander. Como podemos observar, se encuentra en pantalla 5 configuraciones de amplificadores que se encuentran en la primera parte del parcial. Como vemos, cada una está enumerada por un inciso 1A, inciso 1B, inciso 2 para todo esta grande, inciso 3, inciso 3B. Entonces, para evitar utilizar tantos osciloscopios, opté por ponerle detectores de nombres a las salidas y a las entradas para solo cambiar el nombre de la entrada del osciloscopio y así poder ver la señal general en el osciloscopio, dependiendo de cuál queramos observar. Entonces, por ejemplo, queremos ver la del 1, dice entrada 1 en la entrada y out 2 en la salida. Entonces ponemos en el osciloscopio in 1 y out 1 para poder observar la señal. Como podemos observar, pues en el inciso 1A tenemos, como ya había mencionado, el in 1 y el out 1. Por lo tanto, vamos a cambiar el nombre del in 1 y el out. Entonces, ya generada la señal, podemos ver que en su entrada tiene 3,50 milivolts y que en su salida, en este caso, tiene 1,75 milivolts, que es lo que nos daba al momento de hacer la operación del parcial, como podemos observar. Listo. Se puede observar ahí 1,75 menos 1,75 kilovolts. Listo. Como vemos, la señal que se genera una señal sinusoidal, por lo tanto en los picos donde es más alto se va a tomar la señal positiva y la señal negativa en los menos. Quiere decir que en esta señal arriba es 175 positivo, ya que en la fórmula hay un menos que altera la señal, la invierte. Para la segunda configuración tenemos la out 2 y in 2, por lo tanto cambiamos in 2 y cambiamos al out 2. Listo. Podemos observar que al momento de darle play nos genera una señal la cual tenemos que arreglar con el osciloscopio, poniéndole la intensidad que queramos observar. ¿Sí? La reducimos para tener una mejor observación y podemos observar que la salida de este circuito de esta configuración nos da 3,27, que sería la respuesta del inciso B de la primera configuración, de las primeras configuraciones del parcial. Entonces vemos que corresponde a lo que nos dio matemáticamente. También observamos que la entrada era 150 milivolts. Para la configuración 3, que es la más grande, podemos observar que tenemos la entrada 3 y la salida 3. Y por lo tanto vamos a configurar el osciloscopio con la entrada 3 y la salida 3. In 3 y salida 3. Al momento de darle play vemos que la señal de entrada es una señal de 20 microvolts. Como vemos, el osciloscopio solo va de 20 volts a 2 milivolts. Por lo tanto, hay que alterar con el teclado y ponerle, en mi caso yo le puse una escala de 10 microvolts. De 10 microvolts.
podemos observar que tenemos una salida de 58 milivolts. ¿Sí? Y pues obviamente la entrada de 20 milivolts y una salida de 58 milivolts. En la cuarta hacemos la misma, tenemos in 4 y out 4 para revisar el 3.a del parcial, el cual tiene dos señales, es una suma de, es un operador, es un amplificador operacional de suma en el cual se van a sumar los dos voltajes, pero vemos que las resistencias son diferentes. ¿Sí? Este se le aplicó matemática, se le buscó resultado matemáticamente y nos arrojaba un resultado de menos 1,183 volts. ¿Sí? Al momento de reducir la escala, vemos que en esta parte se le insertó, pues por así decirlo, dos entradas, las cuales son correspondientes al voltaje de 40 milivolts y 20 milivolts, 20 milivolts y 40 milivolts, los cuales matemáticamente nos arrojaba una salida de menos 1,83 milivolts. Menos 1,83 volts completos, no milivolts. Como vemos, es un amplificador operacional pero inversor. ¿Sí? Para la cuarta configuración, para la última configuración, tenemos, al igual que en la anterior, dos entradas, ¿sí? Una de 1 volt y otra de 2 volt, y nos da por salida, como matemáticamente nos da menos 2,5 volts. Listo. Esta sería la parte A de los ejercicios. Ahora a continuación observaremos lo que viene siendo la parte B, lo que corresponde a la siguiente hoja. Como ya sabemos el funcionamiento, este aplica el mismo funcionamiento que el anterior. Le damos los nombres in y out y vemos que se genera la señal. Por lo tanto, prendemos la señal 1, que es la que entra la A, y la B, que es la que entra con la señal C. Como podemos observar, este es un caso especial en donde la entrada de la señal es una entrada, tiene dos entradas la señal. Una que la primordial, que es una entrada en DC de 12 milivolts, y por consiguiente en el siguiente amplificador tiene una entrada de 18 milivolts pero en sinusoidal. Por lo tanto, yo decidí mirar tanto la salida en DC como la salida en AC, viendo que me da dos tipos de resultados. En la de DC, en la salida de AC, lo que encuentro es que me arroja un resultado de 180 milivolts, y en DC me bota una salida de 1 volt. ¿Sí? Esos son los diferentes cambios que noté en esta configuración. En cuanto a las otras configuraciones, tenemos que una es alimentada por batería, que sería la de entrada 1 y salida 1, que sería la configuración 5A. Vemos que está alimentada por una batería, vemos la configuración, y por lo tanto, como la batería es en DC, miramos las medidas tanto de entrada y salida como en DC. Arreglamos la escala de valores, una valor alta, ya que la entrada de esta configuración es de 12 volts. Entonces encontramos que la entrada es de 12 volts y la salida es de menos 60 volts. Por lo tanto, es un inversor operacional y nos da una salida bastante amplia. Para el siguiente sistema ya tenía configurada la salida en una entrada aparte del osciloscopio, en la roja. Por lo tanto, se puede observar que podemos simplemente apagar la entrada B y configurar yo dejé la verde como símbolo de tierra. Podemos ver que la roja nos tira un resultado de menos 25 volts.
Y así terminaría la explicación de todas las configuraciones. Como vemos, es importante tener en cuenta el nombre que tenemos en el osciloscopio como el de las entradas y salidas de cada configuración, tanto de la parte A como de la parte B. Muchas gracias.